¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Desafíos. Soy Ricardo García Santander y por supuesto que a lo largo de estos 2 años en reiteradas ocasiones hemos abordado el emblemático caso La Línea, con todo lo que implicó desde que es descubierto, desde que se hace la denuncia hace 2 años y días sobre este caso que, bueno, nada más ni nada menos lleva a prisión al entonces presidente Otto Pérez Molina y a su compañera de fórmula Roxana Baldetti y el resto de funcionarios y de personajes implicados dentro del caso. Y esta noche justamente lo queremos analizar nuevamente porque han pasado 2 años desde el punto de vista de las investigaciones, cómo está el caso hoy por hoy, cómo está funcionando la SAT a partir de que se denuncia la red de corrupción que operaba a través de la superintendencia y que está vinculada obviamente al caso La Línea, y desde el punto de vista ciudadano, cómo es la reacción que hoy tiene justamente el pueblo de Guatemala ante este caso tan sonado. Ese es el tema que nos convoca esta noche en Desafíos. Presidente, ¿qué nos puede decir sobre esto? Bueno, mire, no lo conozco todavía. Ahorita vamos a ir a conocerlo, vamos a ver de qué se trata, qué es lo que están diciendo. Ahorita es la primera noticia que estamos teniendo, ahorita que venía aterrizando prácticamente, entonces vamos a conocer de qué se trata. ¿La captura de Roxana Baldetti? Sí, lamento muchísimo, pero como ustedes vieron, ella se había puesto a disposición de los tribunales, por eso fue que renunció, y ahora pues habrá que responder ante los tribunales, que es lo que toca. En una ocasión usted dijo, presidente, que metía las manos al fuego por ella, ¿la sigue metiendo? Bueno, mire, eso creo que no viene al caso ahorita. Eso es. ¿Va a renunciar, presidente? Mire, ahorita tenemos que conocer cómo están las cosas, tenemos que enfrentar la situación, estamos dando la cara, vamos a seguir dando la cara, tenemos que conocer cuáles son las situaciones y en su momento pues tendremos que pronunciar. De esta forma, el máximo líder del país de Guatemala en el 2015, Otto Pérez Molina, recibía las primeras noticias sobre su vinculación en el caso La Línea, luego de que su mano derecha, la vicepresidenta Roxana Baldetti, fuera capturada en uno de los casos más grandes de corrupción en la historia del país y que llevaría por primera vez a la caída de un gobierno para enfrentar la justicia. 2 años han transcurrido desde que el 16 de abril se dieran las primeras capturas. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, realizó una investigación con 88.920 interceptaciones de llamadas telefónicas, 5.906 correos electrónicos y 175.000 pruebas forenses. Los datos llevarían a detectar la existencia de una banda incrustada en la SAT que beneficiaba a importadores con la reducción del pago de aranceles a cambio de una comisión o soborno, con métodos para pagar solo el 40% del impuesto por medio de la simulación. La estructura involucraba a casi 50 personas, incluidos el superintendente de la SAT, el secretario privado de la vicepresidenta, entre otros altos funcionarios. Hay una organización jerarquizada, que hay un nivel alto que es externo a la SAT, una estructura externa superior que es la que lidera la organización criminal. La Línea fue la base para otros casos como TCQ, la Línea 2, que incluiría a empresarios, agüita mágica, cooptación del Estado, entre otros. La ciudadanía fue pieza clave para el desarrollo del proceso, al exigir en reiteradas ocasiones en la Plaza de la Constitución justicia. Sin embargo, tras los hechos, el proceso sigue estancado por múltiples recursos y la SAT, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, tiene pasos lentos para su recuperación, mientras casos de corrupción siguen destapándose en todas las entidades del Estado. Un camino sin duda largo aún para Guatemala. Para Desafíos, Mónica Obando. Indudablemente en este reportaje introductorio hemos podido ver algunos de los elementos más importantes de la relevancia que tuvo este caso La Línea hace poco más de 2 años para la realidad no solamente de Guatemala, porque realmente si lo ubicamos en el contexto centroamericano y latinoamericano ha sido un punto de referencia para muchas otras realidades políticas de muchos países de nuestro continente. Pero para hablar ampliamente sobre este tema quiero
presentar esta noche a Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Juan Francisco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, 2 años han pasado, aunque muchos casos se desprendieron a partir del caso La Línea. ¿Cuál es el verdadero significado que tuvo este? Bueno, el verdadero significado del caso La Línea es que, en primer lugar, nos permitió desarticular una estructura de defraudación aduanera y que tenía como mandos a altos funcionarios de gobierno, lo que permitió de realizar persecución penal dirigida en contra de los más altos funcionarios del país y que estaban en el poder. La otra cuestión que es de suma relevancia es de que a partir de los hallazgos dentro del caso de La Línea se pudieron destapar otros casos, ya que la información obtenida permitió determinar la forma o los mecanismos de corrupción existentes durante el gobierno del Partido Patriota. Bueno, indudablemente lo más complejo del caso fue que, como usted dice, estaban en la esfera de las investigaciones quien en ese momento era presidente y quien en ese momento era vicepresidenta del país. ¿Qué significó eso o cuál fue el reto más grande, obviamente, a la hora de presentar la denuncia públicamente? Bueno, nos encontrábamos en un momento muy difícil, en una posición muy difícil. La Fiscalía Especial contra la Impunidad trabaja con el apoyo de la CICIG y en ese momento justamente estaba en discusión la continuidad del mandato de la CICIG en Guatemala. Otros factores totalmente importantes es que los funcionarios a quienes les tendríamos que requerir la información se encontraban dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, claro, y eran quienes dirigían la administración tributaria. Entonces tuvimos que realizar una serie de maniobras con el propósito de esquivar que tuvieran conocimiento de que existía una investigación en curso. No obstante ello, la propia información de inteligencia que se encontraba desarrollando nos permitió determinar de que sí tenían cierto conocimiento de que existía alguna investigación relacionada con el tema aduanero. Juan Francisco, este fue realmente un parteaguas porque se involucraba a las máximas autoridades políticas del país, mostraba que cualquiera podía estar implicado y que nadie está por encima de la ley, ¿verdad? A partir de este caso tan sonado. Esa es otra cuestión emblemática. En la Fiscalía Especial contra la Impunidad habíamos tenido anteriormente algún caso contra ministros, expresidentes, sin embargo, nunca habíamos tenido en el país, podría atreverme a indicar, en el que estuvieran involucradas las máximas autoridades del país, presidente y vicepresidenta, y en el ejercicio del cargo. ¿Cuándo se podrá reanudar la etapa intermedia? Porque si bien fue un caso muy emblemático, obviamente por todos los recursos legales, ya han transcurrido 2 años a partir de ese que conoce la denuncia y todo el proceso que siguió después. ¿Cómo está el tema hoy por hoy? Bueno, han sido planteadas una gran cantidad de recursos. Hacíamos un listado de que se habían planteado por lo menos 29 apelaciones, 27 acciones constitucionales de amparo. El expresidente ha recusado 3 veces al juzgador. Se han planteado inconstitucionalidades en caso concreto, exhibiciones personales. Algunos de estos medios han detenido el proceso. Sin embargo, confiamos en que próximamente, de acuerdo a la agenda del propio juzgado, se pueda llevar a cabo la audiencia de la etapa intermedia. Un punto que quiero remarcar es que, no obstante el caso La Línea procesalmente en el juzgado se ha detenido, la Fiscalía presentó sus acusaciones en tiempo y las investigaciones continuaron, porque los propios hallazgos permitieron el destape de otros casos, como los conocidos como cooptación del Estado, el de terminal de contenedores Quetzal, bufete de la impunidad, así como el evento conocido como la cooperacha. Bueno, indudablemente este tiempo que ha transcurrido les ha servido para que ustedes estén totalmente preparados para cuando venga esa etapa y tengan que presentar todos los elementos de esta investigación. ¿Ha servido para algo entonces esta etapa de tantos recursos legales presentados por los acusados? Así es. No obstante, nosotros no podríamos utilizar ningún medio obtenido actualmente porque venció el plazo para investigar. El trabajo de la Fiscalía no se ha detenido y, como he indicado, nosotros hemos podido cumplir con los plazos que la ley demanda. Hay muchas expectativas en torno a la resolución del caso. ¿Qué escenarios visualiza usted que puede ocurrir? Bueno, cuando el Ministerio Público formuló como conclusión de su investigación una acusación, es porque considera que tiene los suficientes elementos de soporte para probar los hechos en un debate oral y público. Esa es la expectativa que tengo, que se abra a juicio y en un debate oral y público demostrar
la responsabilidad de las personas que se encuentran involucradas. Juan Francisco, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ¿cómo prioriza los casos? Porque me imagino en un sistema, hablando de la anterior gestión, pero muchos otros que pueden estar siendo investigados, ¿cómo se prioriza a aquellos en los que se va a poner, obviamente, todo tipo de herramientas para poder sacar el caso? ¿Hay algún criterio para poder priorizarlos? La Fiscalía a la que pertenezco tiene una particularidad. Los casos que conoce, que porque son trasladados de otras fiscalías o porque se inicia la investigación en la misma, parten de una petición que hace el comisionado de la CICIG al fiscal general de turno, cuando determinan que determinada investigación se adapta a los criterios del mandato de la CICIG, porque se considera que es un cuerpo ilegal o una estructura que se encuentra incrustada en el Estado y que es capaz de generar impunidad. ¿Qué ha sido lo más complejo dentro de este proceso? Han surgido muchas corrientes que han tratado de desacreditar las investigaciones. Bueno, el último recurso que hace días es rechazado, pero que presentaba la defensa del expresidente Otto Pérez Molina cuestionando al juez Miguel Ángel Gálvez y muchas otras cosas que han surgido de alrededor como para tratar de ramificar o de desviar la atención del hecho principal. Desde su punto de vista, ¿qué ha sido lo más complejo a partir de que salía este caso? Lo más complejo ha sido lidiar con actores que tienen suficiente poder económico, político o que pueden ser muy visibles y que han utilizado alguna estrategia para muchas veces desinformar. No fue a partir del caso La Línea, fue a partir del caso de cooptación del Estado, en el que ya se pudieron involucrar grandes empresarios del país, personas vinculadas a distintos sectores políticos, que nosotros empezamos a sufrir un ataque sistemático utilizando para ello distintas herramientas como lo son las propias redes sociales. Ha sido un poco difícil de lidiar con ello, pero entiendo que es una situación normal, porque lógicamente cuando usted hace un señalamiento va a haber una reacción en contra. Claro. A partir del caso de La Línea, como usted decía, surgieron muchos otros, pero esto nos permitiría pensar que las investigaciones continúan y que pueden estar pues justamente bajo investigación, valga la redundancia, algunos otros casos que involucren a funcionarios del mismo gobierno del Partido Patriota o de algunos otros grupos políticos. Así es, ese es el trabajo que realiza la Fiscalía. Nosotros no podemos detener la investigación, es una demanda del artículo 289 del Código Procesal Penal. Es como una frase que a veces es popular, ¿verdad? Que caiga quien caiga, ¿verdad? Porque nosotros no podemos en ningún momento dejar de ejercer nuestra función. Muchísimas gracias, Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. 2 años y días pasan de este famoso caso La Línea. Hay otros especialistas que nos vienen a platicar desde otra perspectiva qué ha pasado y qué significó realmente este caso dentro de la realidad democrática del país. Esto luego de la pausa. Bueno, hablando del caso La Línea, de estos 2 años, de lo que este hecho ha sido en la realidad política del país, pero en las instituciones involucradas de una u otra manera en el caso, ¿qué pasó a partir de este hecho? Sobre todo en la SAT. Está con nosotros Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, que nos ha acompañado en reiteradas ocasiones. Abelardo, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Bueno, desde lo personal, como ciudadano y como una persona que ha tenido injerencia en puestos muy importantes en distintas instituciones, ¿qué fue el caso de La Línea para Guatemala? Bueno, yo diría que el caso de La Línea es un parteaguas, sobre todo en materia de persecución judicial. También debiera constituirse en un renacer en cuanto al fortalecimiento de la institucionalidad pública y en materia política. Sin embargo, estos últimos 2 elementos todavía están muy en ciernes. Hace falta mucho trabajo que realizar en estos elementos. En relación al caso de la SAT, que era la institución más cuestionada, obviamente, ¿se ha logrado recuperar de alguna manera a partir de este caso no solo la credibilidad, sino el grado de operación de esta institución? Veámoslo, tal vez lo que hay que entender es que los problemas de la SAT no iniciaron precisamente en el año 2015, sino que empezaron a partir básicamente del año 2013. Y entonces a partir del año 2013 los resultados de la SAT, si yo tuviera una tasa, diría que los resultados de la SAT vinieron para abajo y que pusieron en su punto más bajo en el año
2015. Eso quiere decir que a partir de 2016 hay una cierta recuperación de la SAT, sobre todo en materia de reforzamiento de la calidad de los funcionarios que están en la institución, pero todavía no ha logrado recuperar el nivel de eficiencia que tenía la institución en el año 2013. Me trato de explicar. Por ejemplo, la carga tributaria que teníamos en el año 2013 era 11%. En el año 2016, con todo el buen esfuerzo que han hecho en materia de persecución legal, fue de 10,4%. Quiere decir que todavía estamos 0,6% por debajo. En materia de evasión del IVA, cuando nosotros vemos los resultados de 2013, estábamos hablando de una evasión de 35%. En el año 2016 la evasión es 41%. Eso quiere decir que hay resultados que se empiezan a notar, pero la SAT todavía no ha recuperado la dimensión que tenía en el año 2013. Bueno, usted hablaba de que no solamente fue un problema identificado en la anterior administración, sino que esto venía siendo arrastrado de años. Hablemos de otros procesos vinculados también al trabajo de la SAT, lo que pasa con las aduanas y muchos otros casos que han sido denunciados recientemente, lo que sigue ocurriendo, por ejemplo, en alguna de las fronteras del país. O sea, claro, es todo un tema diverso, es un tema muy grande, ¿no? Absolutamente, y este es un tema muy importante. Hay que reconocer que el sistema tributario no es responsabilidad plena de la SAT, intervienen otros elementos. El Ministerio de Finanzas Públicas y el Congreso son dos agentes muy importantes. De hecho, actualmente el Congreso, más que ser un agente importante, es un agente peligroso para el sistema tributario, porque se ha dedicado en los últimos tiempos a promover una serie de incentivos fiscales totalmente fuera de la dimensión apropiada y que va en contra del propio Estado. Pero en la materia del combate al contrabando es un tema muy importante, porque realmente la mayor parte del contrabando que hay en el país actualmente no es solo falta de competitividad de la industria nacional, que también tenemos un poco de problema en eso, sino también es un problema cambiario, porque si nos damos cuenta que el tipo de cambio del quetzal se ha apreciado con respecto al dólar y el del peso mexicano se ha depreciado, ahora resulta que básicamente en las fronteras tenemos 3 pesos mexicanos por un quetzal, y entonces los productos mexicanos son verdaderamente baratos y motiva mucho a la gente al contrabando. Es un problema económico que la SAT no puede controlar. Entonces eso debiera ser más necesidad o resultado, el esfuerzo debiera ser más un esfuerzo colectivo de gobierno, de Estado, para tratar de controlarlo, porque de lo contrario la SAT sola no va a poder con ese problema. Abelardo, ¿y esto qué impacto ha tenido en la cultura tributaria del país en materia del pequeño, el mediano y el gran contribuyente a la hora de cumplir con su responsabilidad de pagar impuestos? El resultado de la moral tributaria se refleja en el nivel de evasión tributaria, no en el aumento de la recaudación, como a veces lo quieren dar a entender algunos funcionarios. La recaudación aumenta vegetativamente, se haga o no se haga algo. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que cumplimos con nuestras obligaciones y que nos guste o no nos guste, vamos a pagar nuestros impuestos, y si nuestros ingresos van mejorando, si las ventas van mejorando, se van a pagar más impuestos. Entonces, cuando yo miro el nivel de evasión, doy a entender que la moral tributaria se ha deteriorado significativamente. Pero la moral tributaria no solo se deteriora por el hecho de que la SAT tenga menor fortaleza, que de alguna forma fue ocasionado por estos problemas de los años 13, 14 y 15 y no se han logrado recuperar, sino también por la percepción del ciudadano que muchos de los recursos que está utilizando el gobierno no están siendo bien utilizados. Hasta que el ciudadano empiece a percibir que los recursos están siendo bien utilizados y que sienta que la SAT realmente tiene la capacidad de detectar a aquel contribuyente que no está pagando, va a estar muy difícil recuperar la moral tributaria y reducir la evasión. Por último, Abelardo, ¿piensa que se va a avanzar en el corto plazo en la resolución de este caso, llegar a la fase intermedia después de tantas herramientas y recursos legales que han presentado? Hablemos concretamente de ya que la gente, que es lo que está esperando, ¿no? Pueda tener la posibilidad de, bueno, ver que se responsabiliza a quien realmente haya tenido responsabilidad en el tema. Yo creo que, aunque no es mi campo obviamente, porque yo no soy abogado ni penalista, mucho menos, pero creo que como ciudadanos sí lo que es muy importante es que las personas que son responsables de la comisión de un delito, sobre todo de aquellas personas que hayan sustraído algún
centavo del erario público o que hayan aprovechado su posición para hacer ganancias irregulares deben sufrir el castigo que merecen. También, por supuesto, hay muchas personas que alegan dentro del grupo que está allí que son inocentes. También, obviamente, si hay alguna persona inocente, pues que se le deje libre, porque no es justo que justos se estén pagando por pecadores. Entonces, tal vez como guatemalteco lo que esperaríamos es que la justicia se acelere, que termine rápido y que se castigue a los que realmente lo merecen, ¿verdad? Muchísimas gracias, Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Todavía nos queda un bloque, así que no se vayan. Bueno, indudablemente hemos tocado el punto de vista desde la investigación que se está realizando desde la institución encargada justamente de aportar todos los elementos y esperando que llegue la etapa intermedia, desde el punto de vista de la recuperación de las instituciones sobre el trabajo que está realizando la SAT, pero desde el punto de vista ciudadano, las expectativas, lo que esto significó en el empoderamiento que tuvo la ciudadanía hace 2 años y a partir de allí todo lo que ha ocurrido en este tema. ¿Se ha logrado mitigar el efecto de la corrupción dentro de las instituciones públicas? Está con nosotros Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Manfredo, gracias por acompañarnos. Ricardo, qué gusto estar acá en tu programa. Y yo creo que es una pregunta muy valiosa, muy interesante, porque desde mi perspectiva, efectivamente, los sucesos del 2015, de abril 2015, que estamos en el aniversario de los 2 años, realmente cambiaron la historia del país. Sin embargo, digamos, ese despertar de conciencia de muchos sectores en la ciudadanía, se esperaba que fuera un capital social para que se dieran las reformas políticas que necesita el país, las reformas que hacen falta. Sin embargo, lo que vimos es que no hubo capacidad de liderazgo político para desarrollar esas reformas, y entonces caímos cuando había una oportunidad única, inmensa realmente, de apoyo social, y lo que estamos es que caímos en un letargo en donde no está pasando nada desde la perspectiva de gestión pública. Entonces yo creo que estamos en un momento muy delicado en donde la gente se está decepcionando de que no pasa nada, de que la economía de alguna manera se está rezagando, mucha incertidumbre, mucho miedo, y esto, digamos, este periodo creo que puede ser muy peligroso para el país. Manfredo, hablando de lecciones aprendidas, ¿seguiremos con el mismo nivel de corrupción en las instituciones cuando se han seguido develando casos con personas que actualmente estaban ocupando cargos en instituciones? ¿Se habrá frenado un poco este afán de quedarse con lo ajeno? ¿Cómo lo visualizan ustedes que realizan monitoreos y estudios permanentes del tema? Mira, yo creo que a nivel de lo que se denomina gran corrupción, o sea, los grandes negocios de contrataciones grandes que involucran miles de millones, creo que sí hay, digamos, una disminución importante de esos negociados de corrupción. Pero a nivel de los diferentes programas de los ministerios, de los fondos sociales, de las municipalidades, unidades ejecutoras en general, yo creo que estamos más o menos igual. Precisamente porque no se dieron todas las reformas administrativas, reformas políticas que todos esperábamos que se hicieran. Y entonces ese periodo que yo llamo de letargo, de relajamiento, para muchos lo están viendo como una nueva oportunidad de que aquí no pasó nada, ya los que están en la cárcel están en la cárcel y ya no va a pasar más. Entonces, la falta de liderazgo político en el gobierno central, en el Congreso, nos está haciendo un gran daño como país. Porque la corrupción sigue. Para la gente yo creo que tiene que ver con gestiones públicas directamente. Yo creo que esa gente, si uno le pregunta específicamente como usuarios de los servicios públicos, estamos iguales.
Manfredo, la pregunta es, aunque no hay que personalizar, estamos hablando del trabajo de la institución, pero sí debemos destacar la labor de Tel Maldana en este periodo. Cuando finalice su trabajo frente al Ministerio Público, cuando la fiscal termine, ¿seguirá el Ministerio con la misma línea? ¿Depende solo de la voluntad de una persona? ¿Cómo lo visualizamos desde ese punto de vista? Porque sabemos que en el 2018 concluye su periodo. Sí, bueno, yo creo que va a tener mucho que ver con a quien se elija, ¿verdad? Obviamente la persona cuenta mucho, sobre todo en un país donde las instituciones son sumamente débiles. Entonces el liderazgo que imprime la persona es muy importante. Pero yo sí no veo una vuelta a un ministerio cómplice de la corrupción, un ministerio, digamos, pues pasivo, como lo teníamos antes. Yo sí creo que esa institución ya forma parte de un esquema con mucho apoyo internacional, que tiene que ver con la CICIG, exacto, que tiene que ver con la presión también que hay sobre Guatemala para que haga algo. Entonces, yo no veo sobrevivir a un fiscal que no se alinea con esa, con esos intereses que ya están sobre Guatemala, sobre esas presiones que ya tiene Guatemala. Entonces yo creo que va a tener que seguir exactamente la misma línea. ¿Quién no lo permitiría? ¿La ciudadanía o la ciudadanía y también las propias instituciones? Y la ciudadanía y también, por ejemplo, la presión que hay de la comunidad internacional, claro, para que esta lucha continúe, para que el país no se detenga y vuelva a caer en el pasado. Entonces yo creo que no hay margen para un mal fiscal. Creo que de aquí en adelante esperamos que el nuevo fiscal incluso supere las ejecutorias del actual fiscal. Y por último, Manfredo, ¿crees que sigue este movimiento ciudadano con esta necesidad de reclamar, de cuestionar, de evaluar, de fiscalizar, de controlar? ¿Cómo ves ese poder que adquirió una gran relevancia hace 2 años en este momento? Mira, es la única esperanza de cambio que tiene Guatemala, que la ciudadanía se mantenga despierta, se mantenga reclamante, se mantenga demandante, porque la experiencia es esa. Si la ciudadanía no es proactiva, los gobiernos simplemente se divorcian de los intereses de la ciudadanía y se dedican a hacer sus propios negocios. Entonces yo sí veo que ese es el único camino. Más bien hay preocupación de que ese despertar que se dio en 2015 está cayendo también, está bajando, y eso yo no creo, obviamente creo que eventos que puedan haber de mucha corrupción, que se descubrieran nuevos eventos de corrupción, creo que despertarían otra vez a la gente. El problema es que ya sabemos que no queremos. Claro. El problema es que todavía no logramos identificar cómo hacer lo que necesitamos, ¿verdad? Porque no hay canales, no hay liderazgos que puedan ser portadores de esas demandas que la sociedad está reclamando. Muchísimas gracias, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, y de esta manera completamos el bloque. 3 perspectivas, 3 maneras de ver el significado que tuvo y que sigue teniendo, por supuesto, para Guatemala el caso La Línea. Muchas gracias a usted por acompañarnos, gracias por sus comentarios, gracias por su preferencia como siempre. Nos vemos la próxima semana con otro tema en Desafíos. Gracias.